Buenas tardes, mi nombre es Kelly Natalia Pedrosa Sánchez, pertenezco a la Universidad Uniminuto. Este video es realizado para el área de Desarrollo Social Contemporáneo del NRC 2174. Hoy en este video vamos a hablar acerca de los hitos, el hito histórico del modelo de desarrollo dominante. Bueno, inicialmente cuando hablamos de hitos es importante hacer referencia a los acontecimientos más importantes que sucedieron en la historia. Esto quiere decir que para entonces marcaron un punto de referencia en ella. También cuando hablamos de desarrollo, quiere decir que es un concepto que se ha venido definiendo a través de los años. Quiere decir que dependiendo de este desarrollo, logramos que los países sean desarrollados, subdesarrollados, civilizados o bárbaros. También podemos decir que hay países dominantes y que se enriquecen también de los recursos. Dentro de estos tenemos varios hitos. Uno de ellos es el primer hito que habla de la investigación moderna, del otro, que quiere decir que como inferior o bárbaro comienza desde el siglo XVI, durante la época de los descubrimientos con el trato. Arrancó también como la construcción de las periferias, durante los periodos de la conquista y de la colonia. Los territorios conquistados se transformaron en periferias. Uno de ellos, a los que se les llamaba que era como el centro de todo esto. Las periferias también fueron también dichas como las metrópolis de ese momento. Básicamente esta periferia tenía que enviar toda su materia prima para diferentes países y que en ellos se pudiera hacer un tratado al producto y a su vez cuando se devolviera se pudiera vender a un costo muchísimo más alto y así poder tener las ganancias como tal, ya que pues estos países anteriormente no tenían la manera ni cómo hacer el tratado pues de su producto, de su materia prima. El segundo hito fue cuando se celebró el Pacto de Equilibrio de Poderes entre las potencias vencedoras con el fin de la Primera Guerra Mundial. Esto sucede en 1919 y es conocido como el Tratado de Versalles. Es donde las potencias se repartieron las colonias para gobernarlas, como ellos también quisieran. Pues quiere decir también que ellos, de todo esto, de toda su guerra, de todo su magnitud y todos sus productos, ellos hacían pues acorde a lo que ellos consideraban que estaba bien hecho. Las potencias también se repartieron en las colonias gobernadas, como lo fue también el que se explotó, o los recursos que más se explotaron, tanto naturales como poblacionales. Quiere decir que el que más productos sacara de su población en cuanto a la mejor gente que tuviera y también a su naturaleza. El tercer hito fue tras la Tercera Guerra Mundial. Se desmoronaron los acuerdos de tratados de Versalles y Europa también llegó a su fin y Estados Unidos con la Unión Soviética pasan a ser unas superpotencias mundiales en cuanto a los bloques socioeconómicos y militares. Las preocupaciones se encontraron en constituir a Europa y con ella pues la economía mundial. En enero de 1949 se posesionó el presidente Truman en Estados Unidos y con él un discurso en donde mucha gente decía que venía la era del desarrollo, en donde se pudo también ver la siguiente novedad, tanto también que se debían implementar políticas de desarrollo para los países menos avanzados y que pudieran alcanzar estándares económicos y culturales en el occidente del país. El cuarto hito habla también de que en 1960 se encontraron la teoría de la superextinción industrial de las naciones por Walrosson. Esta teoría mostró el cambio y debía seguir los países tratados para alcanzar modernización, en donde se requiere que las mayores fortalezas capitalescas y tecnológicas pues hicieran parte de este proceso. En el 2003 el Banco Mundial ilustró algunos de los indicadores sobre el desarrollo de las grandes diferencias que existían a nivel mundial y en los países más poderosos y subdesarrollados en ese momento. Por ejemplo, en el tema de la salud, los países más ricos pagaban $2.700 anuales para poder hacer uso de ellos y cosas como estas. También manejábamos los países pobres, tenían aproximadamente $29 por persona para poder hacer el uso de muchas cosas. Encontraron una muy grande diferencia entre todo esto y fue pues abismal para ellos. Básicamente habla algo así de los 4 hitos. Hay una reflexión pues frente al Papa que hace ahorita con la polémica que tenemos hoy en día. Hoy en día el Papa está cada vez más
asediado por el tema político. Pues esto ha cambiado de manera abrupta, pues según lo que dice el Papa, a nivel mundial. Las fuerzas conservadoras dentro del Vaticano están pues buscando cómo hacer varios frentes a la situación, porque efectivamente pues el Vaticano es algo que efectivamente no se mete mucho en la política, pero que sí está afectando. Sus defensores dicen que las reacciones negativas han logrado que la voz del Papa sea más vital dentro del debate en el interior y el exterior de la Iglesia sobre los asuntos que han decidido destacar, como la situación de los migrantes y la desigualdad económica y en el medio ambiente. Entonces básicamente es esto. Agradezco pues la atención prestada. Un buen día para todos y espero este video les sirva.